hábitos, costumbres, antecedentes familiares y la anamnesis por sistemas, que es un cuestionario ordenado de 10 sistemas, mediante preguntas en interrogatorio, sacar al paciente posibles quejas. Entonces viene esta segunda gran parte que es el examen físico. Como su nombre menciona, es el arte de revisar al paciente a través de la inspección. Ejemplo, podemos ver a un paciente obeso, si está pálido, rubicundo, histérico, si tiene algún tipo de exantema o erupción, ya sea macular, papular o máculo vesículo pustuloso, etcétera. O sea, estamos inspeccionando al paciente, estamos revisando. La palpación también es un método que se utiliza en el examen físico. Acá nosotros podemos palpar el abdomen, por ejemplo, que es un ícono de la semiología práctica. Mediante la palpación nos daremos cuenta si está blando, depresible, si está doloroso, si hay órganos crecidos como organomegalias, etcétera, ¿no? La palpación también es importante en la exploración pulmonar para determinar la expansión pulmonar o también las vibraciones vocales, etcétera. La percusión, algunos órganos como los pulmones son sonoros cuando nosotros hacemos el acto de percutir el tórax posterior. O bien el abdomen por la presencia de gas intestinal es timpánico. Y por último, la auscultación cardíaca típica semiológica, los diversos focos de exploración semiológica para determinar si existen soplos, cómo es el ritmo, si existe normofonesia, hiperfonesia, etcétera. Existen algunos otros métodos de exploración física, la diafanoscopía, que es la transiluminación, ejemplo, los senos paranasales, maxilares o frontales, y algunos otros. En la inspección no solamente es utilizada durante el examen físico, dura todo el tiempo que estamos frente al paciente, porque nosotros estamos analizando el tipo de cara que tiene, la facies puede ser pálida, histérica, cianótica, rubicunda. Estamos explorando cómo camina el paciente. Existen formas de caminar patológicas. Por ejemplo, un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular de tipo embólico, vamos a explorar si este paciente tiene algún tipo de marcha especial, como la marcha del segador, hace semicírculos con su pie y la mano del lado paralizado está pegada al cuerpo. O está caminando en cámara lenta, esclerosis en placas, o simplemente es atáxico. Un paciente con una enfermedad cerebelosa o del oído interno está caminando como si fuera ebrio. Estamos viendo también cómo nos habla el paciente, ¿no? Puede mirar directamente a los ojos o no, puede hacer gestos o tener movimientos anormales. En suma, la inspección es permanente al paciente. Estamos viendo cómo se acuesta, en qué decúbito está, cómo camina, qué tipo de cara, etcétera, ¿no? Para esto tienen que haber algunos requisitos, tiene que haber una buena iluminación, en lo posible natural, porque si estamos frente a una ictericia, por ejemplo, esta se puede modificar o podemos tener, digamos, un contraste que nos permita una mala apreciación de lo que estamos viendo. Tiene que haber una temperatura adecuada, porque si existe un ambiente que es muy frío, la piloerección, los cambios de coloración pueden afectar también a nuestra apreciación diagnóstica. En lo posible, tendríamos que hacer el examen físico completo y esto es proporcionándole al paciente una bata para que pues se retire la ropa en lo posible, pues alguna ropa va a estar demasiada aprieta como para poder deslizar, digamos, una manga, eh, y es mejor tener una observación plena y panorámica del paciente. Obviamente siempre estaremos al lado de una enfermera o de otro colega para no hacer, digamos, una exploración más si estamos frente a otro género, de no hacer una exploración física solo, ¿no? Por el tema del pudor, por el tema de algunas leyes también que nos obligan a ser lo más ético posible en la exploración física. La exploración física, como veremos a continuación, tiene un orden establecido. Se debe hacer por secciones y se debe tratar de observar en lo posible todo el cuerpo.
Acá, como estamos en semiología general, no les podría plantear el examen de genitales, eso lo dejaremos para más adelante, ginecología, urología, por el tema de pudor, les digo, ¿no? Suficiente, digamos, aquí estimar si es masculino, femenino, y eso será en profundidad en las especialidades respectivas. A la inspección, como les mencionaba, y reforzando un poquito su conocimiento, podemos establecer mediante una combinación de interrogatorio e inspección cómo es el estado de conciencia, si el paciente está lúcido, si está estuporoso, si está comatoso, si está en un decúbito obligado o preferido, por ejemplo, una posición de playa donde está cruzando los pies, probablemente es un decúbito que está el paciente cómodo, quizás no está enfermo, pero si tiene una actitud de un cólico abdominal donde el paciente está totalmente convexado, digamos, en la parte ventral, está gritando a la enfermera, muerde los equipos de suero, grita, patea, probablemente está frente a un cólico, ¿no? O si tiene un derrame pleural derecho, se va a acostar sobre el lado contrario para darle más campo a la respiración. La constitución también será importante, esto se refiere a que el paciente puede ser alto en relación a la anchura o puede ser más gordito, etcétera, ¿no? La facies, como veremos a continuación en el siguiente tema, también es importante porque si solamente tomáramos en cuenta el color, palidez, cianosis, ictericia, melanosis, rubicundez. El estado nutricional nos va a permitir ver a un paciente que está sin tejido celular subcutáneo, por ejemplo, totalmente caquéctico, o es un paciente que está obeso. El estado de hidratación también por inspección, si las mucosas están rosadas, pálidas, histéricas, si están hidratadas o están secas. Y la marcha, como ya les mencioné. Acá, por ejemplo, a la inspección podemos ver la postura del paciente, ¿no? En la figura de la derecha superior vemos como el paciente está con una desviación axial de la columna, lo que llamamos escoliosis. Aquí estamos viendo en las rodillas un geno varo, ¿sí? Las rodillas están bastante separadas, probablemente tiene algún problema de ligamentario constitucional de nacimiento. Y aquí estamos viendo una cifosis dorsal, una jiba, ¿no? Esto por inspección. Acá también, a la inspección, podemos ver blefaroedema en la primera imagen, está totalmente dematizado el párpado, puede ser una paciente nefrítica, renal. Aquí un edema maleolar en el pie, aquí existe un eritema probablemente por quemadura solar, aquí existe una desviación y luxación de la muñeca, probablemente es un paciente artrítico y esto, la imagen inferior derecha, probablemente corresponde a una luxación. En la imagen inferior del medio vemos un hematoma y aquí podemos ver una erupción maculopapular en la imagen de la izquierda inferior. O sea, miren, todos estos aspectos estamos inspeccionando y vamos a describir anotando en nuestra historia clínica. Ahora, dentro del examen físico por regiones para reforzar, en la cabeza y el cuello podemos establecer a la inspección cómo es la simetría, puede ser un paciente macrocéfalo, microcéfalo, puede ser un paciente dolicocéfalo si el diámetro anteroposterior es mayor que el transverso, o braquicéfalo si es lo contrario, si existen tumoraciones, si hay alteración del color del pelo, canicie o pie baldismo, si hay un mechón blanco, digamos, en la parte anterior. A la palpación deberemos hacerlo con ambas manos, con una sola mano, revisar todos los contornos. A la percusión si es necesario. A la auscultación podemos encontrar latidos y más si hay, digamos, una arterioestenosis, soplos. En cardiopulmonar a la inspección vamos a determinar acá en la imagen superior izquierda vemos el pectum excavatum, que es el tórax de zapatero, ¿sí? En cambio aquí estamos viendo un tórax en tonel, en la imagen esquemática de la derecha. Podemos ver las deformaciones de las mamas, en el varón si están crecidas será pues una ginecomastía. Hay una jiba dorsal en esta figura esquemática, cifosis. A la expansión vamos a establecer si es que el tórax es elástico, se expande, no se expande. Con las palmas sobre el tórax posterior vamos a invitar al paciente que diga 33 o tren y vamos a sentir si los pulmones tienen una buena conducción de la voz, determinando nosotros, examinando las vibraciones vocales,
Y lo que les mencionaba ya, con dos manos, un flexor y un flexímetro de los dedos, vamos a percutir el tórax y vamos a determinar si es sonoro, que eso es la normalidad, o si existe, digamos, una neumonía o un derrame, será mate, matidez. Y a la auscultación escucharemos el ingreso del aire hacia los alvéolos, eso se denomina murmullo vesicular. Muy bien, el fonendoscopio que ustedes ampliamente conocen nos permite explorar los ruidos respiratorios. Aquí en la imagen esquemática de la izquierda estamos explorando la respiración broncovesicular y en la parte posterior vamos a escuchar el murmullo vesicular en condición normal, por si acaso. Los ruidos cardíacos, ustedes saben que existen foco, ya en fisiología seguramente han hecho una práctica donde ustedes en el tórax anterior encuentran el foco aórtico, el foco pulmonar, accesorio, tricúspide y mitral. En cada cual existe un ruido normal que es el loop-doop, ¿verdad? Que corresponde el primer ruido al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo a las sigmoideas. Entonces, ese loop-doop nosotros vamos a escuchar como un sonido normal, pero si escuchamos un estamos frente a un soplo, por ejemplo, ¿no? Y ahí describiremos si es sistólico, diastólico, intensidad, y eso va más adelante. En el abdomen también miren la inspección cómo nos sirve, ¿no? En este caso estamos viendo si está totalmente distendido, si es que existen hernias, en este caso vemos en la parte inferior derecha una hernia umbilical, o podemos ver un cambio del color de la piel del abdomen, ictérica, si existe ascitis, a la palpación y a la percusión si existe matidez, si hay agua ahí, la ascitis, y a la auscultación buscamos el peristaltismo a través de la exploración de los ruidos hidroaéreos. Esta es la percusión en la imagen superior izquierda, donde nosotros con un dedo flexor y un flexímetro estamos determinando si el abdomen es timpánico normalmente, excepto a nivel del cuadrante superior derecho, por la presencia de un órgano macizo que es el hígado, es matidez. Aquí estamos viendo las diferentes secuencias de la palpación, otra vez percusión y la auscultación. O sea, en resumen, en el abdomen nosotros vamos a hacer palpación, percusión, auscultación. En las extremidades también vamos a ver las características de la piel. Por ejemplo, en esta imagen superior estamos viendo una celulitis, que en realidad no es lo que ustedes tienen, ese hábito de usar mucho celular, eso no es celulitis, sino es la inflamación infecciosa por estreptococo del tejido celular subcutáneo y existe tetradracelso, ¿no? Tumor, calor, rubor, dolor, pérdida de función. Aquí estamos viendo una paciente artrítica, mujer, con desviación cubital en cuello de cisne de las articulaciones, probablemente es una paciente artrítica. Y en esta otra imagen estamos viendo una incompetencia de los sistemas venosos safenos externos, lo que llamamos comúnmente varices. En las extremidades también podemos hacer palpación complementaria con los movimientos en el codo, digamos extensión, flexión, puede haber un dolor en un paciente que es raquetista, tenista, podemos encontrar chasquidos si es que existe algún problema articular ya de tipo artrosis, podemos buscar masas, el quiste de Baker en la región poplitea, espasmos musculares y podemos también valorar los pulsos en diversos sitios. Muy bien, una vez que hemos hecho esta introducción a lo que es el examen físico, que ustedes van a realizarlo en el paciente a través de estas 4 maniobras clásicas semiológicas como son la inspección, palpación, percusión, auscultación, comenzamos algo que tienen que grabar para siempre y son los componentes del encabezamiento del examen físico. Les insisto que estamos en el examen físico. En la historia clínica ustedes titulan en grande examen físico y comienzan con estos 7 aspectos. El número 7 que se les grabe, 7 bellas artes, 7 pecados capitales, como quieran, o 7 del número mágico de suerte, ¿no es cierto? Entonces son 7 aspectos que tienen que considerar en el encabezamiento del examen físico y estos son la orientación, el biotipo constitucional, la marcha, actitud y decúbito, estado nutricional, hidratación y facies. Son 7 aspectos que ustedes tienen que revisar
al paciente combinar con interrogatorio y inspección y anotar en su historia clínica. Con respecto a la orientación, el primer aspecto de los 7. Le tendrán que preguntar qué fecha es hoy al paciente. Les puede decir que es 12 de marzo del 2005, les puede decir que está en el 2023 o en el 2019. Ustedes van a valorar si está orientado en tiempo o no. En espacio, ¿en qué lugar se encuentra? ¿Estoy en mi casa o estoy en el Hospital Viedma? Donde ustedes obviamente valoren si es que es real la respuesta que les está dando el paciente. Entonces, esto implica también si está orientado en espacio o no. Y en persona le preguntarán cuál es su nombre. Si responde coherentemente, está orientado en persona. Y si no es así, no está orientado. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas? Un paciente que responde las 3 respuestas perfectamente está orientado en tiempo, espacio, persona. Anotarán así en la historia clínica. Paciente orientado en tiempo, espacio, persona. Un mnemotécnico, tiempo, espacio, persona. Esas 3 preguntas. Y aquí ustedes pueden establecer ya si el paciente está lúcido, muy despierto, responde coherente, o está medio dormido, lo que se llama obnubilado en semiología, o que está dormido y responde solamente cuando le provocan dolor, eso es estupor, y si es que no responde ni al dolor, eso es coma. Quiero confirmar si me están escuchando bien y viendo bien, por favor. Sí, doctor, se le observa bien y se le escucha bien. Muchas gracias. Aquí les refuerzo entonces los niveles de la conciencia lúcido. Miren, ustedes están con su cortisol pleno, me están atendiendo, están despiertos, comprenden lo que les hablo, están lúcidos. Pero un paciente todavía puede estar medio dormido, no quiere despertar. Esto puede ser por ciertos aspectos, digamos, de vigilia sueño, puede ser por algún problema de medio interno, sodio bajo, glucosa baja, es un paciente que está obnubilado. El paciente estuporoso es un paciente probablemente que tiene algún trastorno serio neurológico y pues solamente despierta cuando le provocamos dolor o lo estimulamos verbalmente en forma enérgica. Y el coma es cuando el paciente ni al dolor despierta. Es un paciente que tiene un trastorno neurológico severo probablemente y pues está en inconsciencia total. El segundo aspecto, el biotipo constitucional. Miren, a la derecha los pacientes pueden ser largos, pueden ser medianos, pueden ser pequeños y gorditos. Desde Grecia se clasificaban a los pacientes en cerebrales, digestivos y atléticos. Los digestivos obviamente eran los pequeños gorditos, los cerebrales eran los longilíneos largos, flacos, y los que eran atléticos eran los que tenían diámetros armónicos como Hércules en esa época seguramente, ¿no? Para nuestra época nosotros llamamos al que tiene diámetros armónicos entre anchura y altura mesomorfo. Esto también se relaciona con lo que llamamos el somatotónico, ¿sí? Los diámetros son armónicos, es un atlético, es un atlas. En cambio, el endomorfo es un paciente viscerotónico porque así dice la semiología que puede tener vísceras grandes o vísceras muy grandes. Macroesplástico o megaloesplástico. Es un paciente gordito, pequeño, y en la Edad Media se comparaba con Sancho Panza en la semiología, ¿no? Ese es un pícnico o técnicamente mejor para nuestro nivel, endomorfo. Y el ectomorfo es este paciente longilíneo, delgado, alto, flaco. Este es el cerebrotónico, ¿no? ¿Por qué la semiología nos enseña esto? Porque en cada biotipo existe alguna patología especial. Con respecto a la marcha, miren acá en A estamos viendo en la izquierda de su pantalla un paciente que está con una marcha pegada a la mano al cuerpo y está haciendo semicírculos. Es un paciente con hemiplegia en recuperación, se ha paralizado medio cuerpo, quiere decir, ¿no? En B estamos viendo un paciente que está haciendo una marcha en tijeras, ¿sí? En C estamos viendo un paciente que levanta muy alto el pie y cae de talón, es la marcha polineuropática. En D estamos viendo una marcha atáxica de ebrio y en E estamos viendo un paciente que da pasos cortos, cuenta monedas y tiene una cara de jugador de póker, es un parkinsoniano.
Aquí está gráficamente lo que les hablaba. Pueden haber marchas semiparéticas, diplégicas, esclerosis en placa, donde el paciente camina en cámara lenta, la ataxia cerebelosa por un tumor, ejemplo, el paciente tiene una marcha de ebrio, la marcha equina propia del paciente que tiene polineuropatía, levanta el pie muy alto y cae de talón de golpe, la parkinsoniana típica, les he dicho, pasos cortos, cuenta monedas con los dedos, pulgar e índice y tiene una cara de jugador de póker. Y la luxación congénita de cadera, pues es una cojera permanente que tiene el paciente en un lado donde existe el defecto, que es clásico y ustedes lo han debido ver. Con respecto a la actitud y el decúbito en el que el paciente está en su cama, ¿cómo lo encontramos al paciente? Puede estar en un decúbito dorsal o supino, activo, o pasivo, ¿no? Puede estar en un decúbito preferido. El paciente se va a acostar en la forma que él esté cómodo, pero algunas enfermedades lo pueden obligar a ponerse en un lado antiálgico. Les hablaba, si el paciente tiene un dolor cólico, va a estar pues encorvado ventralmente, se está agarrando el abdomen. En cambio, si tiene peritonitis, está quietísimo, ni siquiera inspira fuerte porque le duele el abdomen, ¿no? El decúbito lateral puede ser derecho, izquierdo, puede ser activo o pasivo. También recuerden, les hablé de la pleuritis. Cuando está inflamada la pleura, el paciente va a evitar acostarse ese lado porque le duele. Se va a acostar del lado contrario. Mientras si tiene ya derrame pleural, se va a acostar del lado que está el derrame para darle más campo a la respiración del otro lado. El decúbito ventral o prono, esto hemos utilizado bastante en tiempo de COVID, los pacientes con insuficiencia respiratoria por neumonías bilaterales gravísimas, a pesar de la ventilación mecánica, no conseguíamos que logren oxigenar y saturar bien y pues los colocamos de esta manera. Es una ventilación mecánica en prono, ¿sí? Que eso les podría dar como ejemplo lo que hacíamos en COVID. Las posturas antiálgicas o antálgicas, que ya acá les refuerzo, que es posiciones en las que el paciente adopta por el dolor, la posición genupectoral, la posición de Sims que están viendo cuando va a hacer un examen de rectoscopía, por ejemplo, un gastroenterólogo. La posición de Fowler o semi-Fowler es cuando el paciente se encuentra acostado y semi-sentado. En cambio, hay otras posiciones como la posición ginecológica que le permite al especialista tomar alguna muestra o hacer una inspección de los genitales internos y externos, ¿no? La posición de Trendelenburg, que también en alguna época se llamaba la posición de autotransfusión o la posición de choque, es cuando tenemos al paciente con los pies elevados y la cabeza más baja. Esto con el propósito de que la sangre pueda llegar hacia el cerebro. Un paciente que está con hemorragia, digamos, es una posición practicada mucho en emergencia en el pasado, ahora no mucho. Para conseguir de que llegue sangre, puede ser un paciente que está perdiendo a los órganos vitales como son el cerebro y el corazón. Aquí existen algunas fotos de marchas patológicas. Aquí estamos viendo un paciente en arco de violín. Está apoyada la nuca y los talones, está totalmente espástica. Doctor, está en mute, no sale la voz. Ya voy a revisar un momentito. ¿Ahora me escuchan? Doctor, se escucha con normalidad. ¿Se escucha? Escucha bien, doctor. Gracias. Sí, pero se escucha. Sí, Muy bien, entonces les decía que el opistótonos se refiere a que el paciente es un paciente que tiene tétanos, por ejemplo, y está apoyado sobre la nuca y los talones y está así arqueado como si fuera una cuerda de violín. A esto se llama opistótonos. Si fuera la curvatura ventral, esto se llama prostótanos, y si es de lado, se llama pleurostótonos. Aquí este niñito estamos viendo en una posición de gatillo de fusil, donde está hiperextendida la cabeza, el muslo está flectado al abdomen y las piernas al muslo. Esta es la posición de gatillo de fusil típica en los pacientes que tienen meningitis, sobre todo en los niños. El otro aspecto que tienen que tomar en cuenta es el estado nutricional, y esto es a través de una fórmula más fácil para ustedes. Averiguan al paciente cuánto pesa y cuánto mide, y hay una fórmula que va a dividir el peso en kilos dividido entre talla al cuadrado.
Otra vez, índice de masa corporal es igual al peso en kilos dividido entre talla al cuadrado. Esto nos va a dar un percentil. Aquí está el rango normal de 20 a 25. Ese es un índice de masa corporal normal. Si tenemos menos de esto, será un paciente desnutrido, digamos 18, por dar un número, ¿no? Pero si estamos sobre el 28, es un paciente obeso. Ya si está, digamos, sobre 40, es un paciente obeso mórbido. Este es otro aspecto que tienen que tomar en cuenta en el encabezamiento. El estado nutricional. Aquí obviamente ven un paciente que le gusta la comida rápida y es pues gordito, obeso, ¿no? En cambio acá tenemos un paciente totalmente desnutrido, está como, se ve el rosario de la columna, se ve bastante las costillas, está totalmente caquético, ¿verdad? Hay diferencia. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es la hidratación y las mucosas. Le hacemos sacar la lengua al paciente, vemos si la lengua está rosada, pálida, si está húmeda, seca. Igual la conjuntiva nos puede servir para ver si las mucosas están rosadas, pálidas, ictéricas, cianóticas, secas, secas o están húmedas. Y por último, las facies. Bueno, llegamos aquí, ya faltan 3 minutos para las 7. En 15 minutos vamos a editar otra presentación. Mientras tanto, acá les voy dando un pantallazo si es que alguien podría opinar qué tipo de caras tenemos acá. La primera cara, ¿qué les parece? ¿Me escuchan, verdad? Hola. Sí, doctor. No sé si estoy en lo correcto, pero a mí me parece la mirada de las 1000 yardas, como de asustado. Exactamente, es una facies hipertiroidea. Lo que predomina es la exoftalmia, los ojos saltones. En la segunda cara, ¿alguien podría opinar? Es una facies de pajarito, ¿no? Tiene microrrino, es nariz pequeña, labios pequeños, no hay un arco de Cupido acá y hay hiperteleorbitismo. Las órbitas están separadas, este es el síndrome de Cruzón. En la tercera imagen es la facies paquiderma plicata, es una piel bastante gruesa como si fuera paquidermo, pues. Aquí al medio le estoy indicando es la faz del jugador de póker, Poker Face, ¿se acuerdan de Lady Gaga? Poker Face es una fase inexpresiva. ¿Cómo es la fase de los jugadores de póker? Se ponen hasta lentes, ¿no? Porque seguramente el jugador de al lado, si se entera, la alegría en la fase del paciente le va a bajar antes de que le gane la partida, ¿no? Por eso han comparado algún semiólogo por ahí, la fase es de jugador de póker. La última fase es abajo, es un caquético, miren, la bola adiposa de Bichat está casi ausente, es la bichectomía, que ahora se hacen muchas chicas, ¿verdad? Pero en condición patológica, esto es una fase caquética. Y esta imagen donde están viendo este paciente de color, donde las órbitas están bastante separadas, la segunda imagen de la parte inferior. Esto es hiperteleorbitismo, las órbitas están bastante separadas. Hipertelorismo, ¿no? Y estas otras dos imágenes del cuello que vemos acá es un linfoma, es el cuello consular, y aquí estamos viendo noma, no es la discoteca por si acaso, esto es con penoma. Esta es una estomatitis gangrenosa, miren, hay aquí una fístula y pus, ¿ya? Entonces, un minuto y cambiamos de presentación para que tengamos la otra presentación enseguida, ¿ya? ¿Pueden ver? ¿Me escuchan? Todavía se observa la anterior diapositiva, doctor.
¿Ahora sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Facies. Les decía que las facies es un aspecto de los 7 que tienen que considerar en el encabezamiento del examen físico. ¿Me recuerdan cuáles serán los 7 aspectos? Por lo visto tienen amnesia. Orientación, biotipo constitucional, facies, marcha, índice de masa corporal, actitud de cúbito y índice de masa corporal. Entonces vamos a reforzar uno de los aspectos que les acabo de mencionar y profundizamos lo que son las facies. Muy bien. En contextos médicos, ¿quién es el personaje de la izquierda? ¿Lo reconocen? Es el artista del Joker. ¿No se acuerdan? Sí, Miren doctor. cómo una cara nos puede identificar a una persona, ¿no? La imagen del medio, ¿qué les parece? Hay una simetría facial. Es una parálisis facial, lo que se llama facies ictal, ¿no ve? Y la tercera imagen es un paciente que tiene una facies ansiosa, ¿no? Triste. Entonces, como ven, una cara es un diagnóstico, chicos. Es una expresión o apariencia de los tegumentos de la cara, ya sea la constitución del mismo macizo facial óseo con los tegumentos, la característica de la nariz, si es grande, pequeña, los labios, si son anchos, pequeños, los ojos separados, hundidos, todo influye para que nosotros apreciemos la característica de las caras. Así, por ejemplo, los pícnicos, ¿se acuerdan? Los gorditos pequeñitos. El aspecto de la cara es pentagonal, tiene como un escudo ancho, las sienes son notablemente desplegadas. En cambio, los delgados altos, como los atléticos, es de característica ovoidea. ¿Cuál sería la cara más bella de varones? ¿Qué opinan? Ni idea. ¿Y la de mujeres? Amber Heard. ¿Y la de varones? Superman. ¿Sí? Si se dan cuenta, la cara de ambos es ovoidea. Ustedes ya mirarán en su TikTok o en YouTube después. Hemos dicho que además existen algunos aspectos que hay que tomar en cuenta en la clasificación. Según la expresión y configuración puede ser una facies de dolor, una ansiosa, una bultuosa que se refiere a que está hinchada, edematizada, una adenoidea donde las narinas de la nariz son grandes y los labios son pequeños con la lengua afuera, una facies cretínica del hipotiroidismo, gerodérmica, una modificación de los tegumentos de la piel, quiero decir, la esclerodérmica, donde no hay arrugas, la hipocrática, no tiene bola adiposa de Bichat, tiene noftalmia, es un paciente con una enfermedad crónica probablemente, la tetánica que tiene una risa de dolor, por si acaso les voy a mostrar imágenes, la acromegálica es el típico gran cara o es un carón, la hipertiroidea, como les mostré, son los ojos saltones. Asimétrica, veremos una cara asimétrica, que es la facies en el síndrome de Golden Hare, donde un maxilar es más pequeño. La facies de jugador de póker, recuerdan Parkinson. La facies mongólica, inconfundible. La leonina, por ejemplo, no sé si han visto algún paciente con viruela o simplemente un paciente que ha tenido acné. Los tegumentos de la cara están deformados por la cicatriz, es una leonina. La mixedematosa, típico del hipotiroideo, ¿no? Según su coloración, y más fácil para ustedes cuando vayan al hospital, puede ser pálida la piel, puede ser histérica, puede ser cianótica, puede ser rubicunda y melánica. Ahora, si hay una combinación de palidez y cianosis, eso es lividez, es un paciente que está muerto, pues es la facies de Covizart que enseguida hablamos. Según el autor, pueden haber algunas facies con nombres específicos, la facies hipocrática, por ejemplo, donde el paciente está caquéctico, los ojos están hundidos, lo que se llama semiología en oftalmo, no hay bola adiposa de Bichat, está bastante muy hundida el hueco encima del maxilar inferior,
La facies de Spencer-Well, que es la facies ovárica, que veremos más adelante. La facies de Cobizard, que es la mezcla de palidez con cianosis. El muerto. Según el signo principal puede ser facies histérica, facies pálida o anémica, y según el órgano enfermo, facies cardíaca, renal, hepática. Muy bien, aquí van imágenes. Aquí estamos con algunas facies de las enfermedades endocrinas. Aquí en la izquierda tenemos una facies del hipertiroideo. Es un paciente que está inquieto, taquikinético, taquicárdico, refiere palpitaciones, diaforesis, temblor, exoftalmia, diarrea. Tiene tendencia suicida. En cambio, el hipotiroideo es una persona que es bradisíquico, no atiende en clases, es el típico mal alumno, tiene una cara redonda, la piel es opaca, tiene como ojeras, los santomas, y tiene una facies bultuosa, como si estuviera hinchada, botagada, ¿no? Además que la piel es bastante seca y el cabello también es seco. La facies acromegálica, ¿a quién le recuerda? El Shrek, ¿verdad? Es el típico carón. Esto es cuando se produce en exceso hormona de crecimiento después de que ya se ha cumplido la etapa de crecimiento, 18, 20 años. Ustedes saben que la hormona del crecimiento actúa a través de somatomedinas en la diáfisis, en la metáfisis de los huesos largos, por ejemplo el fémur. Ahí hay una actividad condroblástica y el hueso crece en longitud y eso define nuestro tamaño. Sin embargo, cuando se ha cumplido la etapa de crecimiento, se sueldan estos cartílagos y si se sigue produciendo hormona de crecimiento, los huesos siguen creciendo pero en ancho. Y aquí vemos nariz bastante grande, maxilar inferior superior grande, labios grandes, orejas grandes, etc. Ese es un acromegálico. En cambio, la enfermedad de Addison, esto se produce por insuficiencia suprarrenal. Recuerden que la glándula suprarrenal es fundamental en hormonalmente hablando, porque produce hormonas dependientes del ciclopentano perhidrofenantreno, que son esteroideas, por ejemplo, la aldosterona, el cortisol, los esteroides sexuales, y cuando no hay, digamos, estas hormonas en cantidad suficiente, el paciente como que está hipotenso, apagado, anoréxico, está adinámico, y en la insuficiencia suprarrenal primaria, pues tiene esta cara que es una facies oscura, melánica, ¿ya? ¿Y cómo vamos a diferenciar si no es un individuo altiplánico, digamos, porque muchos por el sol tienen una facies así, oscura, ¿verdad? Le vamos a hacer abrir la boca y le exploramos las mucosas. En este paciente con Addison, las mucosas también son negras o tienen manchas negras. Eso se llama mucosa de perro. En el síndrome de Cushing, es la cara de luna llena que tiene típicamente el paciente. Puede estar rubicunda, además que puede tener vergetudes, que son estrías azules. El paciente tiene una obesidad de tipo ginecoide y tiene una jiba de búfalo. La fase acondroplásico que vemos acá, seguramente les recuerda al Game of Thrones, la serie de Juego de Tronos, el enanito, el pequeñito, ¿no? Donde tiene una cara típica con frente amplia y una nariz aplastada. En cambio, el síndrome de Stein-Leventhal o facies de virilización, una mujer que tiene barba, bigote, acá eso se llama hirsutismo, tiene seborrea, tendencia al acné y calvicie también. En las enfermedades neurológicas, aquí estamos viendo una facies de Hutchinson o tabética, los párpados están caídos, tienen necesidad de inclinar la cabeza y hay parálisis de los músculos oculares muchas veces, por lo cual existe estrabismo en algunos casos. En cambio, la facies miasténica, esta es una enfermedad muscular donde existe cansancio, se levanta el paciente muy bien, con fuerza, y a medida que pasan las horas se le van cayendo los párpados y pierde fuerza, y es la mirada de astrónomo, con los párpados caídos, siempre está mirando al cielo el paciente, ¿no? La facies pseudobulbar vemos que es una facies inexpresiva, pero combina periodos de risa y llanto, como el Joker, ¿no? La parálisis facial, miren, el paciente tiene ptosis palpebral o lagoftalmia, no puede cerrar bien el párpado, tiene por ende epífora, se queja del lado paralizado, le va lagrimeando el ojo, hay desviación de la comisura labial hacia el lado afectado, el signo de Bell, el signo de Nigro,
Se refiere al signo de Nigro a que cuando levanta la cabeza el ojo se mueve diferente al ojo que está normal. Existe como un cierto grado de nistagmo. En la fase de hemorragia cerebral o bultuosa, la cabeza está desviada y tiene el signo de fumador de pipa, más si digamos es un anciano que no tiene dientes, va hinchando el cachete con cada respiración, es el signo de fumador de pipa. La facies hidrocefálica, aquí están viendo un niñito con macrocefalia, el síndrome de Dandy-Walker, lo pueden buscar, que es hidrocefalia en niños cuyas mamis han tomado durante el embarazo warfarina. Pueden nacer un niño así con una hidrocefalia, y esto va a llevar obviamente solamente a la inspección nos va a permitir describir este niño con una gran cabeza, ¿no? El síndrome de Sturge-Weber-Dimitri, están viendo esta mancha de color rojo vino que muchas veces han debido ver en la calle, o alguna amistad o cercano, que es una mancha de nacimiento, así rojo vino, y esto es un hemangioma del trigémino. Se puede acompañar en algunos casos con convulsiones, algunas alteraciones neurológicas. Las fases de las enfermedades respiratorias. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con neumonía, el signo de la cachetada neumónica. Miren esto, aquí está bastante eritematoso. A eso se llama el signo de la cachetada. Y aquí tenemos dos tipos de pacientes clásicos de POC. Este es el pink puffer, el soplador rosado. Tiene esta coloración rosada, está en posición ortopneica con dificultad respiratoria. Lo típico en este paciente que está respirando soplando. En cambio, el blue blotter, que es la facies abotagada azul, es la cianótica. Miren esta combinación de palidez con cianosis, se llama lividez, ¿verdad? Tiene aleteo nasal. Y típicamente es una cara pues bultuosa cianótica, este es el EPOC. La facies adenoidea que les decía es cuando las adenoides están muy crecidas, esta niñita está con la boca semiabierta, lengua afuera, narinas pequeñas, esa es la típica facies adenoidea. En las enfermedades infecciosas, la facies de la rubiola, si es congénita y microcefalia, tiene cataratas bilaterales y alteración del cartílago de las orejas. En la enfermedad de Chagas también tiene una cara típica, el signo de Romaña, blefaroedema, se recuerden, con una adenopatía satélite, ¿verdad? La fase sifilítica tiene muchos componentes, frente olímpica, nariz sencilla de montar, dientes de Hutchinson, en mora. En las paperas o la parotiditis o fiebre uliana vemos así, pues como si fuera una cara de ardilla, ¿no? Está totalmente hinchado los cachetes. Esta es la facies de la risa sardónica. Miren, es una risa de dolor que tiene el paciente con tétanos. Están arrugadas el frente y el ángulo externo de los ojos, las cejas y alas de la nariz están elevadas, las comisuras labiales hacia afuera, la boca entreabierta. Esto se encuentra en el tétanos y en la intoxicación por estricnina. La fases de las enfermedades cardíacas, como ven, generalmente son fases de dolor. Recuerden que el infarto produce un dolor de tipo intenso, 10/10. La fases aórtica es esta combinación, en realidad amitral, esta combinación como chapitas de paciente altiplánico, eritrocianosis, labios cianóticos y chapitas eritrócicas, facies mitral. En cambio, las cardiopatías congénitas nacen azules, sobre todo la tetralogía de Fallot, ¿no es cierto?, una enfermedad de Epstein. Los labios son de color rojo negruzco, tienen epicanto y las orejas son puntiagudas. En la facies mitral o las mejillas, aquí reforzamos, son rubicundas con una cianosis bucal. En cambio, la de Shattuck tiene un color entre amarillo verdoso, es consecuencia de la bilirrubina que acompaña la congestión hepática en la insuficiencia tricúspide. El corazón enfermo con insuficiencia tricúspide va a haber hepatomegalia y es por eso que combina la cianosis con ictericia. Esta es una facies verdosa, también se llama Shattuck. La insuficiencia mitral, otra vez reforzando, son varias imágenes, chapitas en las mejillas y cianosis en los labios. En la facies aórtica existe un signo clásico que el paciente late con los latidos de su corazón, su cabeza, es el signo de Muset. Y en la facies de Ayerza, en los pacientes con cor pulmonar, enfermedades de corazón y pulmón simultáneo, donde existe una intensa cianosis por poliglobulia. En las enfermedades digestivas, por ejemplo, el síndrome de un cáncer de páncreas,
Podemos ver una ictericia maligna y esta es una facies hipocrática, la de la derecha, donde tiene ojos hundidos y la bola adiposa de Bichat está ausente. Es una facies hipocrática. La facies ulcerosa, mejillas hundidas, frente arrugada, mirada brillante. La facies cirrótica, podemos tener un paciente con ictericia, nariz grande, rinofima, cara de ardilla. En algunas enfermedades del colágeno, por ejemplo, la facies lúpica, el eritema en el dorso nasal en forma de mariposa, y esta es la facies de la esclerodermia, la figura inferior, que tiene boca de pez, no tiene arrugas en la cara, es la facies típica de la esclerodermia. La facies de heliotropo, que se presenta en la dermatomiositis, así estamos viendo unas ojeras rojas, es la facies de heliotropo. Y la facies de Ehlers-Danlos, en esta enfermedad existe hiperelastosis, son los contorsionistas de circo, pueden llevar la lengua hasta la nariz, típicamente pueden doblar, las articulaciones son hiperlaxas y característicamente en la piel es totalmente elástica, se puede estirar la piel sin muchos centímetros. La facies marfanoide, el tórax breve, piernas largas, aracnodactilia y la cara típica con nariz ancha, boca pequeña, orejas grandes, macrotía, ¿no? Las enfermedades hematológicas, es una facies de talasemia mayor donde hay pómulos salientes, palidez, hay signos de insuficiencia cardíaca también. La facies leonina, les mencioné algunas enfermedades como la lepra, infiltración de leucemia en la piel, la enfermedad de von Recklinghausen. Una facies maníaca, ven esa cara que, como ven, una cara maníaca, pues, una fase de demencia senil en los viejitos, y algunos miscelánicos, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que existe una triada, tosis, miosis, anhidrosis, la facies de Porfur-Dupéty, todo lo contrario, midriasis, hiperhidrosis, la oftalmia, la enfermedad de Hans-Euler-Christian, la cara de sapo, donde existe exoftalmia y una caída de los párpados superiores. En la insuficiencia renal, combina ictericia con ictericia melánica, existe edema, la facies mongólica como ven acá, la hipocrática otra vez, bola adiposa ausente, enoftalmia, la facies del síndrome de Williams o facies de Deune, esta es la leprechaunismo, la facies de duende de orejas grandes, macrotía, este es el síndrome de Goldenhar donde un maxilar está más pequeño, la cara está chueca, la hemiatrófica, donde puede haber un síndrome de Takayasu-Martorell, donde hay una arteritis de la carótida, no se irriga bien mitad de la cara y es atrófica. La alcohólica con rinofima, la nariz grande, el síndrome de Turner que tiene una cara de esfinge como el Pterygium colli. Y la facies miopática, y con esto terminamos, algunas facies especiales como la facies de rana, digamos, en la enfermedad de Hans-Euler-Christian, un maxilar grande, la progeria, envejecimiento prematuro, y esta es la enfermedad de Hurley o gargolismo, donde existe un puente nasal ancho con órbitas bastante separadas. Con esto terminamos lo que son facies, como ven una cara hacia un diagnóstico. Nos encontramos la próxima clase, chicos. Comenzamos signos vitales como próxima clase. Ya si tienen una duda, les escucho. Bueno, muchas gracias. Si no hay nada, nos vemos la próxima clase. Doctor, Adelante. ¿podría enviarnos las diapositivas para estar memorizando? Claro, a su representante les haré llegar, ¿ya? Está bien, doctor, muchas gracias. Gracias. Chao, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta la siguiente clase.